Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. A 27 días de las elecciones nacionales, los partidos políticos hacen el esfuerzo final para sumar votos. ¿Cuáles son las principales medidas de los candidatos y cómo pesan en el electorado? Política de desarrollo industrial. Bajar el costo de vida. La seguridad es el tema uno de la primera gente. Infancia. El plan de salud mental. Propongo la implementación de un programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años. Vamos a implementar el plan de salud mental 2025-2030. La salud mental está en una emergencia nacional. Tristemente tenemos la tasa más alta de suicidio del continente. Tenemos que dar de una vez por todas real cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Salud Mental. Vamos a desarrollar un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico para disminuir la capacidad operativa de los narcotraficantes y los grupos del crimen organizado. Nuestro país no puede seguir siendo un colador. Vamos a rediseñar la estructura de incentivos fiscales para un nuevo esquema tributario mundial y que las empresas multinacionales instaladas en Uruguay paguen aquí y no en las casas matrices. Vamos a priorizar dos temas, la primera infancia y el desafío demográfico que es importante en Uruguay, que hay que abordar con seriedad y con responsabilidad. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. Bajar el costo de vida fundamentalmente en alimentos, en energía y los artículos de higiene personal para la gente. Vamos a crear un comando estratégico como el Grupo Antimafia Italiano y nosotros vamos a generar un sistema para los dos quintiles primeros, el primer y el segundo quintil, que son los más pobres del Uruguay, un premio económico a los muchachos que terminen el liceo. La seguridad funciona con dos pilares equilibrados, que son la prevención y la represión. En materia de represión tenemos un capítulo muy contundente, bien estructurado y con mucho pienso. La seguridad es 80% pienso y 20% músculo. Uno de los nortes que nos pusimos es un proyecto para poder universalizar el acceso a la terapia de psicólogo y psiquiatra. Replicar parte del sistema que hoy funciona en las cárceles que están construidas con participación público-privada, agregarle participación privada a las cárceles que no fueron construidas bajo esa órbita. Es un gusto darle la bienvenida a José Carlos Maía, senador del Frente Amplio de Sereñistas. Bienvenido, José Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Por favor. Bueno, vamos a empezar por lo primero, por lo básico. ¿Cómo se arma un programa de gobierno en el caso del Frente Amplio y cómo se decide qué políticas priorizar y también el tema del presupuesto para esas políticas, verdad? Bueno, el caso del Frente Amplio tiene un grupo de programa que actúa durante los 5 años, que tiene dos componentes. Por un lado, componentes técnicos, es decir, gente especializada en distintas áreas de las políticas públicas, y por otro lado, consulta directamente con su estructura, con sus bases. En este caso, lo primero que se hizo fue que el Frente Amplio tuviera un documento mártir, le llamo yo, es el primero que va y va a todo el país. Se recorrió por parte de quienes presiden la comisión de programa, por Ricardo y por Álvaro, todo el país. Y luego, bueno, se reciben aportes, hacen aportes los sectores, las bases, en fin, se hace una especie de resumen que llega al Congreso y el Congreso después establece las prioridades. Las prioridades tienen, un poco Danilo Astori lo decía, que digamos, el presupuesto es la expresión política del plan de gobierno del partido que gana las elecciones. Bueno, desde ese punto de vista, el Frente Amplio busca tener un equilibrio entre la propuesta de sostenibilidad económica y la sostenibilidad desde el punto de vista de los objetivos de su programa. Los objetivos del Frente Amplio yo los podría resumir en dos frases: lograr el crecimiento del Uruguay con redistribución de la riqueza, priorizando áreas estratégicas, el empleo, la seguridad, la salud, la educación, el ambiente, la cultura, y para ello hay distintas herramientas que se tienen que poner en servicio, no del crecimiento del país en general, sino del crecimiento del país y su gente, porque el país es su gente. José, vos decías las bases programáticas primero, como el mártir, como decías, como el que encabeza. Después se presentó un plan de acción y después en Colonia, el 16 de septiembre, se presentaron 48 propuestas. ¿Con cuál nos quedamos de todo ese abanico, vamos a decir? Bueno, lo primero es las bases programáticas.
son estas. Están colgadas en la web desde marzo de este año, siempre estuvieron, tienen la diversidad de distintas propuestas, con perspectiva cada una de ellas integradoras, y después, por supuesto, las prioridades, que se le saqué copia no, le di impresión en mi despacho, prioridades para gobernar el Uruguay, que dentro de ellas se eligieron 48 énfasis. Yo, por una cuestión de vocación, obviamente priorizo las sociales, particularmente las de educación, que es donde yo me siento más fuerte, y creo que además el Uruguay hace largo tiempo que no tiene en el eje de prioridad de la agenda pública lo que es la educación, que es el mayor instrumento que tiene cualquier sociedad y persona para salir adelante. Por supuesto, cuando vos vas a hacer actividades políticas generales, aparecen otros puntos de interés que tienen que estar reflejados. La economía, a través, por ejemplo, de la creación de empleo, de prioridades de donde se generan, la seguridad. Yo te diría que tener la economía al servicio de objetivos sociales es algo que en un gobierno de izquierda tiene que ser prioritario. Hablando del tema de la seguridad pública, después vamos a abordar el tema de educación, que como vos decías es donde te sentís más cómodo. La seguridad es mi palo, ¿no? Vamos a entendernos. Es por supuesto porque tú sos docente. Yo soy profesor. Por supuesto. José, hoy Sereñistas presentó también medidas de seguridad pública. O sea, hay varias, pero una de ellas es, vamos a decir, el camino hacia un diálogo, que fue algo que propuso Mario Vergara, que en su momento era precandidato, fue a principio de año, enero, ahí está, de crear un diálogo a nivel nacional. Esto generó discrepancias, incluso en el Frente Amplio. ¿Esto se volvió a conversar en el seno del Frente Amplio? Porque ustedes hoy lo presentan como algo que se va a hacer si el Frente Amplio es gobierno, este diálogo, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que políticas públicas estratégicas que de la comunicación capaz que te pone en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, hagamos políticas de Estado en determinadas áreas, es lo que se debe hacer, y quizá políticamente te puede decir, bueno, me pongo en un lugar común. Bueno, lo que pasa es que tenemos que llevarla de verdad adelante. Nosotros como Sereñistas hicimos 8 puntos de énfasis en esto. Le comento, eso fue público en estas horas. Sí, en estas horas. Por ejemplo, la superación del enfoque dual, que hacía parte de una de las intervenciones de los candidatos, la reforma integral del sistema penitenciario, un programa de prevención integral institucional, el combate al lavado de activos, la utilización de recursos municipales y departamentales para ayudar el acceso a la justicia, reorganizar el mapa de penas. Es decir, nosotros lo que creemos que la seguridad no se mide solo de cuántos más policías tenés. De hecho, nosotros en el programa del Frente, ahora en lo que anunció Yamandú, hablamos de 2000 más. Es una parte, pero creemos que tiene que haber un enfoque integral que abarque desde la situación que a vos te toca vivir en el día a día, al sistema financiero que cuide más el lavado de activos, que es un déficit muy grande hoy. Por supuesto, también a políticas sociales. Yo siempre pongo el ejemplo de un plan que el Frente puso en marcha en su momento, puede tener una reformulación, por supuesto, que era el plan 7 zonas, que vos en un territorio determinado aterrizabas políticas públicas de seguridad, del MIDES, de las intendencias, de salud, de ACE, de ANEP, o sea, atendía de distintos lugares los problemas. Y por supuesto el sistema carcelario, que es una bomba de tiempo. Ustedes saben que ahora este lunes hay un llamado a interpelación, hubo una situación gravísima en una de las cárceles con muerte de 6 o 7 personas, no recuerdo la cifra exacta. Sí, 6 personas. 6 personas, y es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, las cárceles no son o no deben ser lugares de martirio, sino de intentar buscar maximizar la rehabilitación de las personas, que yo no digo que se logre en todos los casos, digo que es el objetivo. Y digo también que hay elementos como las adicciones y la salud mental que, bueno, que hacen parte del combo que hay que abordar desde una mirada, insisto, integral de la seguridad. Vos hablabas del tema de cárceles, la importancia de lo que estamos diciendo de esta interpelación también que se va a hacer al ministro Martinelli. Sin embargo, en esas 48 propuestas de prioridad no aparece el tema cárceles. El hecho de que ustedes hoy presenten medidas de seguridad pública es porque no se está haciendo énfasis por parte de la fórmula con el tema de la seguridad pública. Yo diría que es porque, a ver, es como complementario. Yo asumo que obviamente fue una síntesis que la fórmula priorizó algunas para exponer. Por ejemplo, nosotros no hablamos de alguna de las
las cosas que ya dice o ya dijo Yamandú en Colonia. Por ejemplo, ver desde un ángulo mucho más coordinado todo el enfrentamiento al narcotráfico, el tema de la permeabilidad de las fronteras. Eso está todo señalado. Yo lo entiendo como políticas públicas complementarias, que bueno, cuando haces una comunicación a veces el no decirlo puede interpretarse como una omisión, pero también como fijar lo que dice acá, prioridades para gobernar. Bien, te quiero preguntar una cosa más referida al tema la desprisionización, que eso generó bastante polémica cuando se dieron a conocer las bases programáticas del Frente Amplio con la coalición de gobierno, porque trajeron a colación justamente lo de José Díaz cuando fue exministro del Interior, que se liberaron presos, la humanización de las cárceles, como se llamó. Bueno, esto está dentro del programa del Frente Amplio. ¿Es así? ¿Va a ser así? Sí, a ver, insisto, está dentro de una propuesta integral. Lo que pasa que acá uno puede caer en los clichés o ir al fondo del asunto. Yo tengo una experiencia parlamentaria muy larga. Cuando entré hace 1000 años atrás, entré con el tema de una ley de seguridad ciudadana que abordaba fundamentalmente lo que tenía que ver con los copamientos. Ese era el delito del momento. Entonces se cambió la figura jurídica, se especializó más. Bueno, ponerle del año 95 a la fecha, se han ido ajustando las penas en forma incremental. Y el problema de la seguridad está planteado. Hoy tenés el narcotráfico en los pueblos más chiquitos y más recónditos del Uruguay. Entonces, tenemos que ver distintas alternativas. La cárcel es una parte, buscar medidas alternativas de rehabilitación son otras. Lo que no se puede es seguir echando agua en un canasto y asumir que todos hemos hecho compromisos que no pudimos alcanzar. Cuando Tabaré hizo una propuesta de ir a determinada meta, creo que era reducir un 30%, sí, un 30% de las bueno, no lo alcanzamos. Cuando este gobierno habló de se terminó el recreo, fortalecer en fin, la policía, la LUC y no sé cuántas, la realidad es lo que es hoy. Hoy estamos en igual o peores condiciones en materia de seguridad. Es una oportunidad. Aunque el oficialismo dice que las cifras va a entregar, Martín le dijo que va a ser el primer gobierno que entregue cifras con bajas de delitos al que viene, ¿no? Sí, es una mirada. Yo respeto y valoro. Es más, Martinelli para mí es un ministro de transición. Hubo distintos modelos y cambios sobre la marcha en esta misma gestión. Todos sabemos que hay desde la propia sindicatos policiales y además declaraciones de algunos jefes de policía del interior, por ejemplo San José, por ejemplo Durazno, donde hubo una, digamos, subregistro de determinados delitos o de desaliento. Yo creo que si nos metemos en el tema de las cifras, y podemos meter más o menos, es como cuando... No, capaz que el ejemplo no sé si viene al caso, pero lo voy a poner igual. Sí. Cuando vos mostrás la cantidad de personas que egresan del sistema educativo. Y sí, claro, capaz que si agrandás el arco haces más goles, pero lo que importa son los resultados materiales para la gente. Ninguna encuesta, ni ningún lugar donde yo voy a recorrer me dicen que el principal problema no es el empleo en calidad o la seguridad pública. Todos lados donde vas es el principal problema que vive la gente, por lo menos la gente con la que uno habla. Bien, te llevo al tema educación, transformación educativa. Desde el oficialismo también se señala que si el Frente Amplio gana, eso se va a volver todo para atrás. ¿Qué cosa? La transformación educativa, la reforma educativa que se llevó adelante por este gobierno. Bueno, primero la transformación educativa fue un muy buen título de marketing, en eso está muy bien, pero tuvo muy poco desarrollo en cuanto a contenidos específicos porque empezó tardísimo. Segundo, no tuvo el involucramiento de los actores educativos. Vos no podés llevar ninguna reforma, ni la nuestra, ni la del otro, ni la del otro, si quien está al frente de un aula no es parte de. Y eso es el fracaso mayor en cualquier política educativa. Yo no creo en nada que diga, bueno, viene de mi partido adversario, lo tengo que descartar o seguir por sí o por no. Tenés que analizar objetivamente. El 1 de marzo va a haber un presidente nuevo. Yo aspiro a que sea Yamandú Orsi. Las clases ya van a estar elegidas en todo el Uruguay en octubre, noviembre, diciembre, febrero del año entrante. Por lo tanto,
va a haber un tiempo en que las políticas públicas diseñadas por este gobierno van a seguir y es natural que lo sea en cuanto a lo curricular. Después, las políticas públicas, cuando son buenas, trascienden gestiones. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Escuela de tiempo completo o... Plan CAIF. Plan CAIF. Plan CAIF viene de... De 35 años. 35 no más. años. Sí. La escuela de tiempo completo con Rama. Plan Ceibal del gobierno del Frente Amplio. Los SERP. Son políticas públicas que fueron buenas y todos las continuamos con matices. Acá el cambio fundamental para mí en educación pasa por 4 o 5 ejes centrales. Primero, focalizar en primera infancia. Acá se enlenteció la cobertura de nivel 3 años. Llegamos al año 20 con el 77% de todas las niñas y niños que podían tener acceso a educación de 3 años en ANEP. Se discontinuó, se enlenteció la cobertura. 2, tenemos problemas muy fuertes de asistencia. Hay unos datos que maneja el maestro Florit que te habla de una pérdida de no menos de un 25% de las clases en primaria. Y vos no podés aprender si no vas o no asistís. Después, todos los temas de apoyo desde el punto de vista pedagógico. A mí me encanta enseñar historia. Es lo que me apasiona. Ahora, soy consciente que en un aula los docentes, la sociedad, los estudiantes, particularmente adolescentes o niños, llegan con problemas hoy muy fuertes de necesidad de apoyo psicológico, psiquiátrico, social. Eso hay que enfatizarlo. Ojalá eso sea un acuerdo de todo el mundo. Y por supuesto, sé que este tema no lo acompañan, pero no me importa, es lo que uno opina en esto, ir hacia una universidad de la educación. Si nos pusimos de acuerdo con la UTEC en 2010-2015, no podemos intentar ponernos de acuerdo con crear una universidad de la educación, podemos intentarlo. Y claro, desde el punto de vista presupuestal, vos tenés que ser sostenible esto. Y eso va a tener que estar reflejado en el mensaje presupuestal de que se elaborará en 2025 y entrará a aplicarse en enero del 26. José, te lleva un tema de hoy. El presidente dio una conferencia de prensa defendiendo la reforma de la seguridad social en contra del plebiscito. Primero, ¿qué opinión te merece? Tú fuiste muy crítico con el presidente, catalogando de que hacía política partidaria. Desde el gobierno se dice que se está defendiendo una reforma que fue impulsada justamente por este gobierno actual. ¿Qué lectura haces? Bueno, una cosa es que el presidente defienda una ley que impulsó. Yo en eso no tengo problema ninguno, estoy de acuerdo. Lo que no me parece bien es que se meta en la campaña hablando de lo que deben opinar los candidatos. Él vuelve a hacer énfasis en eso de que se la tienen que jugar. Y bueno, ahí habla de la campaña electoral, porque los candidatos lo definen los partidos. Y acá la fórmula del Frente Amplio, desde mi punto de vista, ha sido muy clara. Me parece que él no debería ingresar porque, bueno, no es que sea Nacional o Peñarol. Él debería jugar con la Celeste. Pero claramente ahí va más allá de la cuenta y habla, digamos, me parece que lo que hace desde su lugar intenta rimar hacia los candidatos del gobierno. Él también lo que reclama, lo que se dice de parte del gobierno, es que esto a quien le toque, a partir del 28 de octubre, si es que se aprueba, va a ser un gran dolor de cabeza y va a generar también un impacto por todo lo que se va a tener que recortar, que está, bueno, y ahí se está calculando la proyección de cuánto se va a tener que recortar en prestaciones, cuánto se van a tener que aumentar impuestos, que por eso como que llama a la oposición, en este caso el Frente Amplio, a jugársela y decir no lo voten. O sea, hacer campaña. De hecho, Vergara, que es de Sereñistas y bueno, líder también de su sector, ha dicho desde el primer momento que estaba en contra y no digo que ha salido a hacer campaña, pero ha sido firme. ¿Usted no le parece que tienen que ser más firmes? Nosotros fuimos muy claros. A ver, el presidente puede hablar con propiedad de aumentar impuestos y recortar políticas públicas porque lo hizo. Él llegó y a la semana le hizo pagar a todos los uruguayos 2 puntos más de IVA cada vez que iban al supermercado a pagar con la tarjeta de débito. O sea, acá aumentó los impuestos ni bien entró la calle Pou a gobernar, número 1. Número 2, desde el punto de vista de las políticas públicas, todos sabemos que, por ejemplo, en educación se recortaron los recursos para la educación. Hay más cantidad de estudiantes para aula, menos clases, en fin. Una cantidad en salud, en inversiones. Hubo un recorte de pique y se mantuvo. Entonces,
ahí yo si fuera el presidente no utilizaría esos ejemplos, porque bueno, él lo llevó adelante más allá del plebiscito. Ahora, el Frente Amplio tiene un camino claro. Frente Amplio, partido político, dijo que va a cambiar esta ley, que no la considera buena, por otra ley con un diálogo con la sociedad mediante. También dijo que su fórmula, lo dijo Orsi hace una semana, hubo un pronunciamiento de 111 economistas frente amplistas de todos los pelos. O sea, yo creo que el presidente me parece que es natural que aproveche la oportunidad de este plebiscito para defender. Ahora, decirle qué conducta tienen que tener los demás candidatos, que lo deje para Delgado, para Ojeda, para Manini, que ellos son candidatos, pero que él sea presidente de todos y defienda su gestión y no otra cosa. Buenísimo. José, se nos fue el tiempo, obviamente. Sí, pasa volando. Pasa volando. Bueno, ojalá que para la gente pase volando. Por supuesto que los vamos a tener, los vamos a volver a invitar. Esto todavía sigue Uruguay Elige para rato. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación y fuerte abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya venimos.